Me acompaña Ana María Díez, presidenta de Coalición por Venezuela, una federación sin fines de lucro que promueve la integración de los migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Bienvenida al Venezolano Hoy, Ana María, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a ti por este espacio. La verdad que, Ana María, para mí me complace mucho tenerte ahora como presidenta de Coalición por Venezuela. Realmente conozco de primera mano, te comentaba en un principio, la labor que realiza Coalición y todas las asociaciones de la sociedad civil que trabajan y que integran esta coalición. Pero yo así me gustaría que para nuestra audiencia podamos responder y poner en contexto un poco qué es Coalición por Venezuela y cómo se benefician los migrantes y refugiados venezolanos de esta federación que, como decía, agrupa a la sociedad civil. Bueno, José Ramón, Coalición por Venezuela es lo que naturalmente tenía que pasar. Es decir, somos este paraguas, esta federación que agrupa a ONGs venezolanas de migrantes y refugiados venezolanos, dicho sea de paso, ¿no? Ujú. Pero si te lo pongo gráficamente, tú tomas el mapa de América y Coalición por Venezuela está desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Cómo? A través de sus ONG locales. Tenemos organizaciones en todos los países de América, exceptuando Bolivia y Honduras, y con presencia en más de una organización. Entonces, esto es coalición. Decidimos organizarnos, era lo que naturalmente iba a pasar. Los venezolanos somos muy voluntarios. Apenas salimos de nuestra frontera, lo primero que hicimos fue poner las manos para ayudar a los demás y se crearon todas estas organizaciones y coalición es esta sombrilla que los cubre a todos, pero además que les da ese fortalecimiento, ¿no? Entonces me preguntabas cómo se beneficia Sí. el migrante y el refugiado venezolano. Ujú, Pues ujú. por cada acción que hace cada una de sus organizaciones. Nosotros como federación buscamos hacer un trabajo que va más allá de una organización que pueda estar en La Guajira, Colombo, venezolana, que pueda estar en Valencia, en Caracas, en Lima, en Quito. Vamos más allá. Y es que como voz fuerte, que ya somos 98 organizaciones en 22 países, y eso nos da una amplitud más allá de América, porque estamos también en Europa. Estamos presentes en 5 países de Europa y además Reino Unido. Entonces, imagínate el tamaño de esta federación. Podemos tener un peso de diálogo, de conversación, y allí es donde incidimos en los cambios en las políticas de los países, en cómo debe ser esta visión de mejora, y todo ese es el trabajo que lleva detrás Coalición por Venezuela. Ahora, ya para terminar justamente esta primera parte y para completar esta primera pregunta, aquellas organizaciones de la sociedad civil que nos estén escuchando y tengan el interés de integrar y formar parte de Coalición por Venezuela y que centren sus acciones justamente en proteger y apoyar los derechos humanos y sobre todo los procesos de regularización, que es uno de los principales desafíos que justamente hemos tenido en las Américas, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué deben hacer? A través de nuestra página web, coaliciónporvenezuela.org, y en todas nuestras redes sociales, Coalición VE. Ahí está la página sobre miembros, pueden ver quiénes son las organizaciones Ujú. que forman parte de Coalición, el mapa interactivo que está bellísimo, dónde estamos, cómo te comunicas con las organizaciones que hacen parte y además cómo puedes ser parte de Coalición y qué documentos se necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por esta introducción que lo sentía necesario para justamente poner en contexto a toda la audiencia del grupo editorial El Venezolano. Ahora sí, Ana María, en estos momentos Europa es el epicentro donde se debate la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué ocurrió en Ginebra la semana pasada que supimos que hubo una reunión justamente previa a un encuentro que se va a desarrollar esta semana en Bruselas? ¿Y cuáles fueron esas conclusiones en esta previa que ocurrió en Ginebra? Bien, hay una cosa muy importante que nosotros veníamos impulsando desde Coalición por Venezuela, pero a través también de alianzas con otras redes de refugiados del mundo, ¿no? Em, es la primera vez que la humanidad sufre una crisis de refugiados masiva como en este momento, 400 millones de personas en el mundo. Entonces, este trabajo versaba sobre un punto fundamental y es que no se discuta nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, se tomaban políticas, se iniciaban acciones, se implementaban proyectos y no necesariamente estaban incluidos los migrantes y refugiados en estas conversaciones. Y al final esas políticas nos afectan a nosotros. Entonces, este nada sobre nosotros sin nosotros ha venido calando desde distintas estructuras, más que todo desde el sistema de Naciones Unidas, pero también desde los países donantes. Y el ACNUR
ha tomado una sabia decisión, una decisión que nosotros aplaudimos enormemente, y es conformar por primera vez en su historia, eh, en los 75 años que lleva el ACNUR de existencia, de conformar un consejo asesor de refugiados. Es decir, abre las puertas para que sean analizadas todas sus políticas, para mejorar sus implementaciones, para ver cómo pueden ser más efectivos, más cercanos, cómo se pueden integrar a todos los refugiados del mundo. Y esto pasa con un consejo asesor de 15 organizaciones del mundo, lideradas por refugiados. Ujú. Y me permito decir, José Ramón, que tenemos el inmenso honor de ser miembros de ese grupo de 15 consejeros. Coalición Esto por es nuevo, Venezuela Ana es uno de esos María, 15. perdón, qué interesante lo que estás diciendo, me parece en términos periodísticos un notición. Coalición por Venezuela, entonces ahora va a integrar desde cuándo ya este consejo. Interesante. Sí, del Consejo Asesor para Refugiados, donde se Sí. discuten las políticas de Ujú, refugiados, ujú. de apátridas y de desplazados. Y esto va a ser por un periodo de 2 años. La 2 años. semana pasada, esta servidora, en nombre de Coalición por Venezuela, pues estuve en este grupo de altísimo nivel con refugiados, líderes refugiados del mundo, Ujú. talentosísimos, tocando los asuntos más difíciles, más delicados de toda esta crisis de refugiados en distintas temáticas, en temas de discapacidad, en temas de inclusión social, en temas de brechas de género, bueno, distintos temas. Y por 2 años vamos a estar aconsejando al ACNUR en sus políticas per se. Ahora, Ana María, porque próximamente, de hecho, aquí mi equipo de producción me apunta, este 16 y 17 de marzo se llevará a cabo, es decir, en los próximos días, prácticamente pasado mañana, en Bruselas, la Conferencia Internacional 2023 en solidaridad con las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus países y comunidad de acogida. Entonces dice que es justamente un evento de solidaridad, ¿no? La Conferencia Internacional en Solidaridad. ¿Qué es esto? Mira, este es un evento que se viene realizando en los últimos años, que anteriormente quizás lo hayamos escuchado como la conferencia de donantes. Exacta, Entonces, es esta misma porque yo la es esta recuerdo de misma. Canadá, a la conferencia de donantes, ¿ok? Es esta misma. Pero fíjate, qué bueno que ha calado mucho en la mente de La todos los que solidaridad. participamos de esto, es la solidaridad. Se trata de Exacto, solidaridad. Entonces exacto. necesitamos fondos, sí, por supuesto. Esto es una crisis que no puede atenderse eh, de modo improvisado. Pero además lo que necesitamos los refugiados venezolanos es solidaridad. Entonces, este evento va a tener con sede en Bruselas. Yo te saludo en este momento a ti y a toda la audiencia desde Bruselas. Ujú. Ya estoy acá, ya estoy en parte de las reuniones preparatorias y Coalición por Venezuela también ha sido invitado a participar. Y de hecho voy a tener un espacio ante el Parlamento Europeo para decir unas palabras de contexto sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Eh, Ana María, y esta conferencia internacional en solidaridad, que es muy interesante porque justamente la palabra que yo recordé en la lectura era solidaridad y tú justamente lo subrayas de una muy buena manera. Eh, Justamente el propósito y qué busca son donaciones de países, establecer políticas de integración, de regularización, en términos estrictamente de implementación y de ejecución que supone. Mira, el cambio no vino solamente con el nombre, no cambió simplemente de donantes a solidaridad. Ujú, Se dieron aportes significativos de los cuales estamos muy agradecidos de muchos estados, entre ellos Canadá, quien ujú, fue el anfitrión de la conferencia anterior ujú, y ujú. ahorita la organiza en conjunto con la Unión Europea. Pero no solamente se trata de donaciones de dinero, ¿no? Que los estados donen. Ahora es un ámbito mucho más amplio. Ahora se están discutiendo cosas como, por ejemplo, otro espacio en el que nosotros participamos y que va a estar presente también en la agenda de la Conferencia de Solidaridad, es el Ujú. proceso de Quito. Entonces ya se está hablando más de un nivel de lo que veníamos diciendo desde Coalición desde el último año. Se tiene que apuntar hacia unas medidas más sostenibles, soluciones duraderas. No basta con simplemente destinar una cantidad de millones de dólares a asistencia humanitaria, que va a seguir siendo necesaria, porque la razón de nuestra diáspora no se ha resuelto. Sin embargo, se tiene que apuntar más a vías de regularización. Este es un espacio entonces para hablar de cómo podemos tener estas políticas compartidas. Hay actores importantísimos, no solamente gobiernos, sino también está sector privado, están institutos filantrópicos, institutos de investigación, Banco Mundial. Es decir,
Ya se está hablando de un escenario mucho más amplio en donde se están involucrando en la discusión de soluciones más duraderas para Venezuela. Ahora, Ana María, por favor, valídame esta información y este apunte de mi equipo de producción que dice que esta Conferencia Internacional 2023 en Solidaridad está organizada por la Unión Europea, el Gobierno de Canadá, que ya tú lo mencionabas, con el apoyo de la ONU, de ACNUR, justamente. ¿Es así? Sí, siempre participa el sistema de Naciones Unidas Ujú, como un apoyo fundamental porque, por ejemplo, para Latinoamérica existe la plataforma R4B, que sí, es Response for Venezuelans, que es compartida, es coliderada entre la OIM y el ACNUR, dos agencias significativas del sistema ONU, y por supuesto van a estar brindando este apoyo. De hecho, hay un evento previo que son unas mesas de trabajo específicas por temática, sí. únicamente de la plataforma R4B un día antes de la conferencia. Ana María, sabes que, y me corresponde decirlo en nombre de los migrantes venezolanos, porque es la experiencia que tengo dirigiendo el venezolano Colombia en Bogotá, y es que hay una percepción de algunos migrantes, ¿no? Que cuando uno anuncia donaciones, cuando se anuncia aportes, ¿no? De cooperación internacional, hay una percepción de poca transparencia y dice, ese dinero, ¿quién lo maneja? ¿Dónde está? Esta conferencia es de donante, hoy conferencia de solidaridad, hay unos aportes del mundo, vamos a decirlo así, sensible y con el compromiso justamente de atender a los más de 7 millones de venezolanos de la diáspora y se preguntan, ¿y ese dinero dónde está? Porque dicen que no lo ven. ¿Qué les respondes tú? Pues todo el dinero que dan los donantes no es un dinero sin garantía. Hay mucha ingenuidad en decir eso, ¿no? Todo este dinero, de hecho, cuando se anuncian en la conferencia de solidaridad, anteriormente llamada conferencia de donantes, los países decían abiertamente cuánto dinero destinaban y dónde querían ponerlo. Yo lo quiero poner en sistemas de refugio, yo lo quiero poner en sistemas de educación, de infancia temprana. Y tú puedes rastrear cualquier persona, no solamente venezolano, puedes rastrear a través de las páginas, de la página Ujú. web de la ONU, de la plataforma R4B, de la OIM. Ven cuáles han sido las donaciones, ven los aportes por país, por zona, por receptor, por organización que implementa. Nosotros estamos en el último eslabón de la cadena, las organizaciones, las ONG locales, y esa es una de las solicitudes que estamos haciendo, que se destine más dinero directamente a las ONG, un poco para sostener este voluntariado que se está agotando. Pero esto es abierto. Cualquier persona puede meterse en la página web de los donantes. Incluso el gobierno de Canadá tiene en su página web y en la sección de ayuda humanitaria todos los fondos que ha destinado, dónde ha ido y cómo se ha implementado. Interesante eso, porque justamente entonces le podemos indicar a los migrantes que tienen esta percepción que estos fondos, al menos que se anuncian en este contexto, pueden hacer incluso una auditoría, dado los mecanismos de transparencia que ofrecen como información pública, Ana María, ¿cierto? Por lo que me dices. Correcto, correcto. Sí, Y también cabe destacar que no solamente se trabaja sistema de Naciones Unidas, también están involucrados los gobiernos de la región. Es decir, esto no es una respuesta que pasa por encima de los gobiernos. Hay casos muy emblemáticos como por ejemplo Colombia, tú lo sabes, es una de tus sí, líneas de investigación, donde el sí. gobierno colombiano ha estado muy vinculado en la implementación de las políticas y ha sido una implementación compartida. No es solamente el gobierno, no es solamente la ONU, sino que hay varios factores involucrados. En Perú, te doy otro ejemplo. En Perú se acaban de inaugurar los migracentros, que son estos centros, son unos centros muy completos, muy eficaces, donde las personas van, pueden regularizarse, sacar los Ujú. documentos que le faltan, tener una asesoría legal, tener asistencia psicológica si lo necesitan, tramitar un documento si se van. Y este es uno de los casos de implementación donde los donantes, que son los estados, en este caso el gobierno del Estado de Israel, eh, también la Agencia de Cooperación Americana, USAID, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Cedro, nuestras organizaciones de Coalición por Venezuela en terreno y el sector privado a través de Intercorp. Entonces estamos hablando de una tripartita Ujú. de muchos actores donde todo el mundo se ve involucrado y tiene que haber muchísima más transparencia en los asuntos y se ve cómo funciona cuando se trabaja en conjunto.
Y quiero sumar a lo que estás diciendo, Ana María, porque también quienes estén interesados de participar de manera online, en línea, de esta conferencia internacional 2023 en solidaridad, este 16 y 17 de marzo en Bruselas, ya hay un link disponible para que pues, los periodistas y también las organizaciones inmigrantes y refugiados interesados en seguir los detalles de minuto a minuto de lo que va a ocurrir pueden hacerlo a través de un link. Nosotros vamos a hacerlo público también a través de todas las plataformas del grupo editorial El Venezolano. De manera que estaremos acompañándolos en esta jornada. Ana María, te agradezco enormemente y muy sinceramente en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, Miami, Houston, Panamá y Madrid conectados y naturalmente Bogotá conectados con esta iniciativa de Coalición por Venezuela. Así que espero, Ana María, que cuando podamos conversar el 18 o 19 nos puedas ofrecer muy buenas noticias para los migrantes venezolanos, Ana María. Con todo gusto. Y más bien el agradecimiento va para todos ustedes. El venezolano siempre solidario en las comunicaciones asertivas y eficaces para todos. Y es algo que agradecemos. Un canal de verdad valiosísimo, sobre todo para ofrecer información en tiempo real cuando suceden pues cosas que no nos alegran tanto como una conferencia de esta. Ahí está también solidario el venezolano. El agradecimiento para ti. Muchísimas gracias, Ana María. Y ustedes, señores, ya saben, síganos por todas nuestras plataformas digitales del venezolano Miami, el venezolano Colombia, el venezolano Panamá, el venezolano Houston y el venezolano Madrid. Ahora sí, Ana María, te despido para que sigas trabajando. Nos vemos el 18 para ver qué conclusiones tenemos, que esperemos sea de muy buenas noticias y de apoyo a nuestra queridísima migración venezolana, que a ellos nos debemos. Chao, nos vemos. Chao.